Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la chef Patty Chong y esta vez vamos a aprender a hacer una riquísima sopa wonton. Pero primero vamos a aprender a hacer un buen fondo chino. Elevemos nuestro juego culinario en el chifa. Auspiciado por Lee Kum Kee, líderes en salsas orientales a nivel mundial. Miren que existen muchas maneras de hacer fondos chinos, pero vamos a aprender una manera de que nos va a servir tanto para realizar cualquier caldo, cualquier sopa o incrementarlo también como un ingrediente más dentro de nuestros salteados o cualquier otro tipo de preparación. Un fondo que va a ser muy sabroso y a la vez es simple, lo podemos realizar en casa, pues con total facilidad y es un ingrediente que lo podemos tener a mano en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a incorporar al fondo que vamos a aprender? Son tres. Y son tres que van a aportar mucho sabor, que inclusive textura también. Por ejemplo, ¿cuáles son? Pues huesos de cerdo, pueden ser huesos de costilla, cualquier parte de huesos de cerdo. Luego vamos a utilizar también huesos de pollo, de preferencia la parte de espinazo o de la parte superior, digamos de la pechuga del pollo. Podemos utilizar estos huesos porque van a aportar, por ejemplo, un poquito más para que el fondo tenga un color un poquito más claro. Puede utilizar, como no, parte de los huesos de la pierna, pero estos tienden a hacer de que el fondo salga a veces ligeramente un poquito más oscuro, pero también los podemos utilizar. Y vamos a utilizar como tercer elemento y último elemento también, pues patas de pollo, patitas de pollo limpias. Estas le van a aportar bastante sabor y no solamente eso, sino también colágeno, ¿no? Van a dar cierta textura al fondo. Entonces son simplemente tres elementos. De preferencia, bueno, pues puede ser inclusive un poquito más de cantidad de patas o puede ser, si gusta, un poquito más de cantidad de huesos de cerdo o simplemente los tres en pesos iguales, no hay ningún problema. Estos tres elementos vamos a incorporarlos en una olla y vamos a agregar agua simplemente, ¿no? Entonces agrego aquí a la olla los ingredientes. Muy bien, entonces hemos puesto aquí las patitas de pollo, vamos a colocar también los huesos de pollo, limpios obviamente, los huesos de preferencia de que no tengan adheridas mucha grasa o ya haberle retirado la piel previamente, entonces, o algún resto de víscera que pudiera tener, entonces es preferible retirar todo eso antes, ¿no? Y luego también los huesos de cerdo. Entonces, en base a estos tres tipos de huesos, de ingredientes que estamos colocando en nuestro caldo, vamos a agregarle agua. Entonces, más o menos de la cantidad de huesos que tengo, yo puedo agregar pues desde de 3 a 5 partes más de agua, ¿no? Sobre el volumen total de huesos que hay. Y luego simplemente vamos a llevarlo a temperatura moderada y luego esto va a empezar a espumar, ¿no es cierto? Va a empezar a liberar las impurezas. Vamos a tener que retirar todas las impurezas y una vez que hayamos ya retirado todas las impurezas, que hayan liberado todos los huesos, ¿no? En el momento de que empieza ya el fondo empieza a hervir, pues vamos a bajar la temperatura. Bajamos la temperatura ahorita que está en temperatura moderada alta inclusive, podría ser. Entonces bajamos la temperatura y permitimos que hierva despacito durante más o menos 1 hora y media, 2 horas, el tiempo suficiente para hacer de que reduzca más o menos la cuarta hasta la tercera parte, digamos, de la cantidad de líquido que hayamos agregado. Luego de ahí vamos a apagar, de preferencia vamos a dejar que entibie o que enfríe con los huesos dentro del fondo y luego posteriormente vamos a colarlo. Entonces este va a ser el fondo que vamos a utilizar para nuestras preparaciones.
Muy bien, tenemos acá listo nuestro fondo. Entonces, vamos a dejarlo aquí a un ladito y vamos a continuar con la mise en place de nuestra sopa. Acá tenemos, por ejemplo, la carne de cerdo. Puede ser parte panceta, puede ser bondiola. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando bondiola, puede usar lomo. En realidad, cualquier corte, pero es importante que en la sopa guantán se incluya esta proteína, carne de cerdo, porque muchas veces pues la sopa guantán solamente incluyen carne de pollo o langostinos y ahí paramos de contar, pero es importante que no que se integre, mejor dicho, que exista, que tenga presencia esta carne porque pues así es la receta tradicional de sopa guantán y que más bien de repente tal vez con el transcurrir del tiempo, de los años, es que ya se dejó de utilizar esta carne de cerdo, este tipo de proteína fresca dentro de la sopa. Entonces vamos a cortarla. Vamos a cortarla en tajadas. Para tal fin, primero pues voy a cortar acá unas láminas. No es necesario tampoco todo este trozo, por ejemplo. No es mucho, es demasiado. Vamos a cortar acá. A ver. Vamos a cortar acá. Un corte contra el grano. Por ejemplo, acá puedo hacer un corte así abriendo. Forma, digamos, como una especie de tajaditas, ¿no? A ver. El corte acá lo vamos a cortar para después, ¿no? Puedo cortar así, de esta manera. Aquí, por ejemplo, hay tejido conectivo que une dos trozos musculares un poco más grandes, entonces mejor lo voy a dividir. Y esto de acá lo puedo cortar así, ¿no? De esta manera, por ejemplo, haciendo unas láminas finas. Más o menos cada lámina de unos 2 o 3 milímetros y corto así, ¿no? Como pequeñas láminas, por ejemplo. Lo importante es que esté presente esta carne dentro de la sopa. Tampoco lo voy a cortar en trozos muy grandes. Esta parte acá de grasa ya la voy a retirar. Porque recordemos de que son cocciones que van a ir sancochadas. Son cocciones que van a ser, digamos, por concentración en un medio húmedo, porque van a entrar al fondo cuando estén en ebullición, pero digamos que no va a ser durante un tiempo excesivo de preparación, de cocción. Entonces vamos a ponerlos pues el tiempo justo y necesario para que estén cocidas, pero para que puedan cocinar este tipo de grosor de carne, ¿no? Que es el corte tradicional de unos 2 a 3 milímetros, digamos máximo, la lámina. Este corte que estoy realizando se denomina chuyokpin. Chu es cerdo, yok es carne y pin es tajada. Chuyokpin. El corte pin en realidad es un corte tremendamente clásico en cocina china y que luego se extiende, pues por ejemplo, hacia la cocina japonesa también y al resto de cocinas asiáticas. Pero es un corte muy clásico, este corte que se realiza de manera diagonal y en láminas delgadas, ¿no? Bueno amigos, vamos a aprender un corte tremendamente importante dentro de esta cocina, que es el corte Kai Pin. Kai es pollo y Pin es tajada. Corte Kai Pin mayormente se hace con pechuga de pollo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá dos filetes ya deshuesada, una pechuga. El filete, lo primero que hacemos, vamos a retirarle el solomillo de acá, el pejerrey, que también se le denomina, ¿no? O el lomito del pollo. Vamos a retirarlo, vamos a ponerlo aparte para no arruinar el corte, digamos, con esta pieza del pollo. Entonces, este corte de Kai Pin, por ejemplo, originalmente se realizaba o se realiza con machete y se realiza de manera circular y horizontal. Muy bien, entonces es con el cuchillo, vamos a ir realizando tajadas
de esta manera, digamos que es el corte más tradicional, ¿no? Con el machete, corto láminas. Pero, ¿qué es lo que sucede con este corte? Por ejemplo, si no tenemos mucha práctica con cortar con machetes, con hachitas, de esta manera, pues es un poco, hasta por decir, peligroso de que cortemos con esta técnica. Entonces, para evitar cualquier accidente, porque cuando llegamos aquí ya al final, pues podemos, si no tenemos cuidado, nos podemos cortar la mano, todo. Para evitar accidentes, entonces este corte también lo podemos realizar de manera diagonal y hacia afuera, ¿no? Que es como la gran mayoría corta ahora el caipín en los restaurantes y en las casas. Entonces podemos cortar así también. Este corte es muy importante porque si bien es un corte tremendamente antiguo chino, luego se traslada hacia otras cocinas. Por ejemplo, hacia la cocina japonesa. La cocina japonesa pues tiene el corte del tsukuri, ¿no? Que es el corte de la carne en láminas también. Y este corte en láminas me permite una cocción mucho más rápida para un salteado o dentro de una sopa. Entonces vamos a cortar así. Este corte como corte caiping, digamos, yo puedo ir girando la pieza de la carne de tal forma que me queden láminas pues que sean más fáciles de que puedan ser tomadas con un cucharón, con un cubierto o eventualmente con los palillos chinos y llevarlo a la boca, pues. Recordemos de que no se utiliza cuchillo en cocina china, entonces de que las piezas de proteínas, de verduras, deben de ser de un tamaño adecuado, cómodo para poder ser consumidos. Y ahora, por favor, es algo muy importante el procedimiento que vamos a realizar. Es una técnica que se denomina velveting, se dice en inglés, pero que en realidad es hidratación de la carne. No es que vamos a poner las carnes en salmuera, que es otro procedimiento válido totalmente, pero es un procedimiento chino este de la hidratación que tiene mucho tiempo atrás, muchos cientos de años atrás, pero que sin embargo inclusive no todos los chifas lo emplean, pero es una excelente técnica para volver las proteínas ligeramente más suaves. Entonces es digamos una manera, es una asistencia que nosotros podemos conseguir en cocina para hacer de que nuestras proteínas mejoren la textura. ¿Y de qué manera vamos a realizar esto? ¿Cómo es? Primero que todo, salpimentamos, por ejemplo, acá tengo el pollo que ya lo cortamos en caiping, ese corte que aprendimos hace un momento, y tenemos la carne de cerdo que hemos cortado pues en chuyokping, ¿no? También en tajaditas. Entonces, lo primero que voy a hacer simple y llanamente va a ser salpimentar ligeramente las proteínas, ¿no? Un poquito de sal y le pongo también un poco de pimienta. Acá. Puede ser pimienta negra o pimienta blanca, cualquiera de las dos, ¿ah? Si gustan eventualmente de que no tengan las pintitas oscuras de la pimienta negra, bueno, pues usamos pimienta blanca, no hay ningún problema. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Opcionalmente, si gustan, le podemos colocar un poco de sazonador, un poquitín. Y de ahí vamos a colocarle chuño o maicena, una fécula, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo agregar pues una cucharadita cada cuarto de kilo, digamos, una cosa así, cada 200 gramos, cada cuarto de kilo le puedo agregar una cucharadita de fécula. ¿Y qué más le voy a agregar? Le voy a agregar agua.
como tal es el nombre que indica esta técnica, hidratar. Entonces significa que la carne va a absorber líquido. ¿Qué cantidad de agua le voy a echar? Más o menos por cada medio kilo. Yo le puedo agregar, digamos, hasta media taza, un tercio de taza, dependiendo pues el corte, ¿no? Las carnes, digamos, que son más suaves, que son más jugosas, eventualmente no tendría necesidad de repente de realizar esta técnica. Pero es otro tipo de carne, lo puedo agregar. Pero sin más, por ejemplo, a todo tipo de carne puede ser, inclusive el propio lomo, ¿no? No hay problema. ¿Qué aporta el chuño a esto? ¿Qué aporta el chuño? En estos momentos estamos mezclando agua, estamos mezclando un poco de sabor y estamos mezclando una fécula. Y vamos a hacer que esto repose. Vamos a hacer que repose, digamos, unos 10 minutos, a partir de los cuales ya va a ser factible que yo pueda utilizar esta proteína. ¿Cómo la voy a utilizar? Va a entrar a un salteado o va a entrar a una sopa, lo que sea. Pero donde vaya a entrar seguramente pues a una cocción por concentración. Es decir, va a tener un choque térmico. Si hay un choque térmico, entonces la proteína va a haber absorbido líquido, pero a la vez tenemos una fécula que está alrededor, se podría decir, de la proteína. Por este choque térmico va a ser de que se fije esta humedad extra que yo he proporcionado a la proteína, a la carne. Todas las carnes sueltan líquido en el momento de cocción, pero yo acá estoy realizando una técnica de rehidratar, o sea, de aportar un zumo más de humedad a la carne, de tal forma que cuando la carne esté cocida y suelte líquido, pero por el zumo de humedad que yo le he otorgado y por la fécula que está cubriendo también la superficie de la carne, yo cuando lo pruebe, esta carne va a estar con mayor humedad y a la vez con una suavidad externa. Entonces va a mejorar la textura de la carne. Vamos a manipular las verduritas que irán dentro de nuestra sopa. Va a ir, por ejemplo, colchina, ¿no? Colchina se denomina wonapak o también se denomina siu choy, ¿no? Cualquiera de estos dos nombres. Entonces, ¿cómo vamos a manipular? Primero vamos a cortar acá desde la base y lo que yo voy a utilizar en realidad van a ser más la parte de las hojas, ¿ya? Puedo utilizar eventualmente alguna parte también del tallo central, pero normalmente, digamos, para las sopas va más la parte de las hojas. Entonces, ¿cómo es que voy a manipular este vegetal? Voy a retirar aquí algunas hojitas. La mayoría de estas hojas, de estos vegetales son de cultivo orgánico. Entonces a veces pues nos podemos encontrar con algunos bichitos, algunas cositas así, pero bueno, obviamente que lavamos siempre todas las verduras, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a manipular? Por ejemplo, acá voy a cortar primero a esta altura, por ejemplo, así. Pongo acá las hojas a un lado y esta parte del tallo retiro un poco la parte de la hoja y retiro aquí el tallo. El tallo lo puedo utilizar, por ejemplo, esto para cortarlo en juliana, en bastones, para algún salteado, pero para nuestra sopa vamos a utilizar la parte de las hojitas. Un poco de parte de tallo también se puede, ¿cómo no? Pero tampoco vamos a hacer pues eso que hacen en algunos chifas, Madre Santa, de que piden una sopa guantán y entonces al comensal le llega la taza de la sopa guantán y después le mandan la hoja entera sancochada dentro de la sopa. Entonces obviamente de que no somos rumiantes para estar comiendo la hoja así encima de que no hay cuchillo pues en los chifas, entonces obviamente que hay que cortarlo en trozos de un tamaño pues que lo podamos ingerir y
y masticar con facilidad, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a cortar. Entonces, las hojas pueden ir más o menos de este tamaño. Puedo cortarlas inclusive acá por mitad, así, ¿no? Esta parte de acá, por ejemplo, la corto así y la corto así. Obviamente de que voy a enjuagar estas hojas una vez cortadas. O las puedo enjuagar desde ahora, no hay problema, pero así, ¿ya? Por ejemplo, puedo cortar para que las pueda comer con facilidad, ¿ya? Entonces, más o menos es así lo que yo tengo que cortar. Corto acá y luego retiro la parte lateral, un poco de la hoja, y esta parte de acá, por ejemplo, la corto así y esta parte de acá por mitad, ¿ya? Muy bien, así vamos a cortar toda nuestra col china. Muy bien, tenemos entonces nuestro Hollandau, nuestro frijol de Holanda. Recuerden de que esta manipulación debe ser retirando ambos extremos, pues la nervadura que algunos traen en la parte lateral. Recuerden de que ya vimos esta manipulación en el video que hicimos del tallarín salteado. Véanlo y revísenlo. Algunos Hollandaus grandes los podemos cortar por la mitad, ¿no? Si eventualmente deseamos de que se vea un poquito, no tan tosco dentro de la preparación. Pero cuando lo dividamos, por favor, no lo dividamos de manera ni vertical ni horizontal, sino ya sabemos, un poquito aquí al centro de manera diagonal, ¿no es cierto? Así. Los que sean más grandes nomás. Si están un poco chicos, eventualmente los podemos dejar tal cual. Listo. Aquí hay un hito más. Listo, entonces el resto lo dejamos así, tal cual. Muy bien. Entonces tenemos nuestro kion. Nuestro kion o jengibre ya está limpio. Recordemos también, ya explicamos la manipulación de este rizoma en videos anteriores, el tallarín, todo eso. Entonces, simplemente lo podemos cortar ahora en tajadas, en tajaditas. Recordemos que podemos colocarlo con piel y todo, no hay ningún problema. Puedo hacer esto, incorporarlo luego al fondo, que ya lo tenía hecho, o si no, simplemente acá también retiro un poquito la parte sí, más maltratada, por ejemplo, esta punta de este rizoma, y luego me desestreso, lo golpeo y lo incorporo a la sopa, porque de esa manera pues va a aportar también bastante aroma y sabor. No necesariamente tienen que ser las tajaditas, sino le podemos dar un chancón aquí al kion y también lo incorporamos a nuestra sopa. Muy bien, tenemos aquí nuestro fondo que lo he puesto a calentar. Entonces, en estos momentos le voy a agregar el jengibre o el kion, ¿no? Ya sea que esté chancado o si no en láminas. Entonces, para que junto vaya calentando. Todavía no le he echado sal, nada. De esta manera, pues este rizoma va a liberar más sabor y aroma dentro de este fondo. Vamos a esperar entonces que tome temperatura y que hierva. Una de las guarniciones que irá dentro de nuestra sopa wonton es chasiu, el cerdo asado. Es el que justo hicimos en nuestro video anterior. Entonces justo aquí guardamos un pedacito y vamos a cortar. Entonces simplemente corto acá tajadas de este chancho asado, que lo puedo comer así tal cual inclusive, pero lo voy a colocar como guarnición en la sopa. Muy bien, entonces tenemos ya nuestro chasiu acá en láminas. Otras guarniciones que tendremos para nuestra sopa son huevos de codorniz sancochaditos y cebollita china que tengo aquí cortada en rodajitas. Muy bien. Tengo entonces aquí ya guantanes hechos previamente. Vean el video de los guantanes. Ya mostramos cómo es la manera de rellenar, el tipo de relleno que debemos colocar, todo, ¿no? Entonces tengo acá ya unos listos. Voy a sancocharlos. ¿Cómo los voy a sancochar? Guantán para esto significa guan, nube, y tan es engullir. O sea, yo
engullo nubes. ¿Por qué? Porque los guantanes se inventaron para ser sancochados en realidad, y luego las formas que adquiere pues son medias amorfas una vez que están así sancochados, de ahí que llevan ese nombre, ¿no? ¿De qué manera voy a sancochar? Voy a agregarle aceite, a diferencia de las pastas occidentales, las pastas chinas. Yo le agrego aceite al agua donde se van a sancochar y le voy a agregar sal. Y tengo aceite y el agua en ebullición. Entonces voy a agregar aquí los guantanes y voy a permitir una cocción aproximadamente de unos 4 o 5 minutos. La razón de que yo estoy sancochando aquí, aparte de los guantanes, básicamente es para que los guantanes no trasladen parte de la fécula hacia el fondo que yo tengo para la sopa guantán. Porque si yo los sancocho dentro de la sopa guantán, pues puedo hacer de que el fondo se opaque. Entonces, si yo quisiera tener un fondo en realidad más limpio, más nítido, si se puede decir, entonces yo debo de sancochar aparte los guantanes. Es mejor, ¿ya? Es la manera correcta, digamos, de realizar una sopa guantán. No agregar los guantanes a la sopa, sino mejor es sancocharlos aparte y luego cuando la sopa ya esté lista, agregarlos si gustan, bueno, ahí al final se puede agregar un ratito a la sopa si es que los guantanes estuvieran fríos, o bien si están calientitos, de frente lo colocamos en la taza y vertemos la sopa encima, ¿no? Muy bien, ya tenemos aquí nuestros guantancitos listos, sancochados. Voy a echar en una bandeja que voy a rociar con un poquito de aceite vegetal para evitar que se peguen de todas maneras. Tengo ya el fondo en ebullición. Voy a terminar aquí eventualmente de espumar este poquitín de impurezas que tengo acá en la superficie y voy a agregar las proteínas por orden de cocción. ¿Cuál es esto? Tengo aquí carne de cerdo. Entonces la carne de cerdo, mano limpia siempre, pues vamos a agregarla aquí a nuestra sopa. ¿Por qué estoy echando así por partes? ¿Por qué no lo agrego de frente todo al tazón acá a la olla con la sopa, perdón? Porque recordemos de que uno de los ingredientes que hemos incorporado a esta técnica que hicimos de hidratación es chuño. Si no hay chuño, le puedo agregar eventualmente también maicena. Pero, digamos, si yo lo agrego todo junto, pues como que se pueden pegar de repente unos trozos con otros, ¿no? Por eso es preferible agregarlos así por los lados de la olla, que está el fondo en ebullición, y de esta manera también los pedacitos quedan un poquito más estiraditos, ¿no? Estoy acá retirando espumando el caldo. De todas maneras, siempre en este proceso de cocción se liberan impurezas de las proteínas que he agregado. Entonces, he agregado aquí la carne de cerdo y le voy a permitir una cocción previa, pues antes de agregar la carne del pollo, pues de unos 3 minutos. De todas maneras, la carne de cerdo es una proteína que demora más en tiempo de cocción que la carne de pollo, ¿no es cierto? Muy bien, ya tenemos esto acá. Entonces vamos a agregar nuestra carne de pollo. Si no desean utilizar pechuga, por supuesto de que puedo utilizar parte de pierna de pollo, ¿eh? No hay ningún problema. Pero digamos que son proteínas comunes dentro de la preparación de esta receta que es clásica. Es carne de pollo y carne de cerdo carne de cerdo fresca, ¿no? Que va, como en este caso, dentro de la preparación.
Ya le eché la carne de cerdo, esperé un momento y le eché la carne de pollo también. Estoy agregándole sal. Le voy a agregar un poquito de sazonador también. Otros de los ingredientes que va a llevar nuestra preparación va a ser la col china, el Bonaparte. Lo agregamos. Acá. Podría ser pak choi también, ¿ah? O choizang, ¿no? El choizang sí lo vamos a tener que blanquear previamente porque es una verdura que libera mucha clorofila. Entonces, pues para evitar de que nuestro fondo se ponga mucho de un tono verde, por eso lo blanqueamos antes y lo colocamos en nuestra sopa. Pero en este caso de la col china, pues va a aportar sabor y pues no tiene tanto liberación de clorofila, ¿no? Para que tiña el color. Muy bien, vamos a permitir acá una cocción de la col china, todo de unos 2 minutos. Y luego vamos a agregar, por ejemplo, champiñones. Los champiñones que estoy agregando a esta sopa son champiñones en conserva. Podrían ser champiñones frescos también, obviamente, pero los champiñones en conserva como que se recomiendan un poco para la elaboración de un caldo, de una sopa, porque digamos como que ya tiene un sabor preciso, ya viene con el sabor y un nivel de sal adecuado, que no se va a disipar dentro de una sopa. El champiñón fresco a veces como que, digamos, no tiene el sabor fijo tan puntual como lo tiene un champiñón en conserva. Un champiñón, por ejemplo, fresco, yo lo puedo utilizar muy bien, se prefiere, por ejemplo, para unos champiñones al ajo, un pollo con champiñón al ajo, en todo caso va a quedar mejor con un champiñón fresco, pero en el caso, digamos, acá de un caldo o de una sopa, pues los champiñones en conserva nos vienen muy bien. Entonces, tenemos ya acá nuestra sopa, vamos a probar. Vamos a probar. Está muy bien. Y le vamos a agregar nuestros champiñones. Esto se lo agrego casi al final junto con el holantao. ¿Por qué? Porque no quiero que el champiñón tenga un exceso de cocción y pierda sabor. Por eso es la razón de que yo lo estoy agregando así prácticamente al último, ¿no? ¿Qué más le voy a agregar? Voy a agregarle aceite de ajonjolí, un poco. Pimienta, ojo que no lo agregamos, no agregamos pimienta. Eventualmente lo puedo poner un poquito de repente por encima, ya cuando esté la sopa servida, eso es a gusto de cada persona, y lo acompaño pues con sillao, con la cebolla china, con todo esto, ¿no? Entonces, estamos haciendo una receta clásica de esta sopa guantán y colocándole pues las guarniciones, las verduras, las proteínas que debería ir. Por ejemplo, en una sopa, si fuera una sopa guantán especial, por ejemplo, le podría colocar langostinos, ¿no? A esta preparación y le podría colocar de repente como una de las guarniciones por encima finales pato, ¿no? Pato asado también. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra sopita. Vamos a una última probada. Muy bien, ahora sí. Un poquito más de aceite de ajonjolí. ¿Listos? Entonces estamos listos para emplatar.
Bien amigos, entonces hemos emplatado aquí ya dos porciones de 2 sopas wantán y espero que les agrade. Esta es una manera de emplatar generosamente, pero bueno, en algunos restaurantes lo servíamos así, la sopa wantán. Y sería muy bueno de que también ustedes practiquen la receta y realicen este mismo tipo de emplatado. Prácticamente ya es un plato único que se podría llamarlo. Es muy sabroso. Y también, por ejemplo, aquí de los wantanes, también que los sancochamos aparte para no enturbiar el fondo. Y eventualmente un poquito la col china, si es que desean, se podría blanquear también unos segundos previamente antes de agregarlo a la sopa. Es una cosa muy opcional esto. Muy bien, entonces muchas gracias y espero de que practiquen en casa cualquier otra receta. Por favor, van ahí poniendo en los comentarios y vamos a ir preparando para una próxima oportunidad. Muchas gracias, ya nos vemos. Chao. Vamos a probar. Al fondo, muy bueno. No es que lo haya hecho yo, ¿no? Pero está buena. Auspiciado por Lee Kum Kee, líderes en salsas orientales a nivel mundial.